Damos la bienvenida al ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE. Es la asociación que representa los generadores eléctricos en la República Dominicana. Buen día. Bueno, muy buenos días, Michelle, Marcela, Grullón Terrero. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Usted anda como el diputado. No. Armado, bebido y con cuarto. No. Ninguno de los tres factores. El diputado que anda hoy. ¿Un diputado de dónde? De aquí. ¿De qué? Un diputado que escribió Un que diputado anda electo. De la República. celebrando, armado, bebido y con cuarto. PRM. Oh. Imagínate, vamos bien. Pero eso le hace daño al PRM. No, hombre, no, eso es está feliz el hombre, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo, vamos gozándolo, porque ¿qué vamos a hacer? Ese porque puso la foto como un No, M16. no lo vamos a criticar todo. Elías Baez. Báez. Bueno. Yo pensaba que era de otro país. Eso es quien le maneja las redes, eso no fue. Yo pensaba que era de Aquí. Afganistán. Morrison, gracias por estar aquí. Bueno, gracias. El primer tema que queremos hablar con usted, que representa a los generadores eléctricos, y es en una conversación en esta semana con José Manuel Luna Valiente, que hablábamos de lo que son las exenciones, lo que es el gasto tributario, porque ahora nos abocamos a una posible reforma fiscal. Cuando hacemos un análisis de los componentes del gasto tributario y de las exenciones, vemos el sector combustible. En ese sector hay dos cifras, una que habla de 25.000 millones al sector y otra que habla de esos 25, hay 20.000 a la generación eléctrica. Yo quiero que primero usted nos explique, que un generador eléctrico es aquel que hace una inversión en una planta eléctrica, en un sistema de generación, para suministrar esto a las corporaciones de empresas eléctricas, a las EDE, para el suministro. ¿Tiene la ADIE concesiones en el precio del combustible, concesiones fiscales? Y si este valor se traspasa al usuario final en el precio del combustible. Sí. Bueno, mira, Michelle, lo primero que hay que aclarar y es dividir ese concepto de lo que es lo que son las exenciones de combustible para la generación. Dentro de ese grupo hay lo que le llaman empresas EGP, o sea, empresas generadoras privadas que no son generadores de electricidad per se, que inyectan energía al CENI, sino que son industrias o grandes comercios que cumplieron con una clasificación que en un momento hizo el Ministerio de Industria y Comercio a través de la ley 112-00, la ley tributaria de hidrocarburos, y reciben unas exoneraciones por combustible para sus procesos productivos. Eso así para su autogeneración. Para su autogeneración y sus procesos como tal, porque ahí hay diésel y hay también bunker C o para calderas y demás. Entonces, eso es bueno que se sepa, que hay una gran cantidad. No reciben todo ese dinero. Que eso no tiene que ver. Entonces, cuando se hace la evaluación en términos de las exenciones de combustible, se agrupa a todo el mundo. Entonces, es bueno que se sepa que esos no son los generadores eléctricos. Ahora, en el caso de las empresas generadoras que sí generan electricidad con un combustible que importan, hay sí algunas que tienen exoneración de ese combustible, pero es bueno que se sepa que el costo variable de despacho, cuando se declara ese valor al que compran, porque tienen las empresas generadoras que presentar la factura, la que compran ese combustible, se traspasa en el costo de generación, porque al final de cuentas, a la distribuidora, al final de cuentas no se le pasa al consumidor, digamos, un valor el cual está grabado por ningún impuesto. Entonces, eso es bueno que se sepa. O sea, que si le quitan esa exención al caso específico de los generadores, va a subir la luz. Obviamente, exacto, porque el generador lo que va a hacer es a declarar el valor real de ese combustible con los impuestos que cobra el gobierno y se va a traspasar a la tarifa. Eso es lo que Morrison, sucede. Dos cosas en el mismo tema. ¿Qué hay de cierto en que no solo los generadores traspasan esa exención fiscal, sino que también CDE controla esos combustibles?
sino que a veces, aunque no pagan, le hacen despacho a los generadores de combustible. O sea que con todo eso ustedes tampoco le ponen la mano a los recursos. Es así en una parte. Exacto. Ha habido, en ocasiones, ha sucedido cuando se daba la situación que había niveles de deudas muy altos, que el gobierno no podía pagarle al generador, se buscaba un mecanismo, en ocasiones que la CDE buscaba formas de suministrar el combustible a algunas plantas de generación a través de tanques de combustible, refidonza, etcétera, y eso de una u otra forma el generador, como tú dices, no le ponía la mano a ese combustible como tal en términos de transacción económica. Ese valor que tienen algunas empresas generadoras de exención es para que el público pueda entender lo importante de una exención fiscal cuando llega realmente al usuario final. Exacto. Porque si es para que alguien se gane un dinero, no. Si no existiera esto, ¿de qué porcentaje estamos hablando que podría incrementarse la factura eléctrica si no existiera estos incentivos? Bueno, obviamente habría que cargarle la parte de impuesto impositiva a ese combustible. Ahora, recuerden que la tarifa eléctrica final es el resultado de 3 grandes componentes, que es generación, transmisión y distribución. Entonces, lo que va a aumentar es el porcentaje. Por ejemplo, si fuese un ITEVI, por decirlo así, un 18%, aumenta solo el porcentaje en la generación, que si es que ese porcentaje no es al total, sino a un componente. A un componente. A un componente, y ese se suma a lo demás. Pero es significativo. Bueno, yo creo que en términos porcentuales habría que ver qué sería o no significativo. Habría que calcularlo. Habría que calcularlo, pero obviamente no sería un impuesto que se traspasaría completo a lo que serían los 3 renglones de la tarifa eléctrica, sino solo a uno de los renglones. No es completo, pero es el monto que sea. Exacto. O sea, el monto que fuere, que esté exento, va a ir cargado a la tarifa. Exactamente. Que puede ser, como va a ser a lo mejor distribuido entre todos, puede ser inmaterial, podría ser. Exacto. Podría ser, pero no necesariamente. Ahora, usted habló, ingeniero Morrison, así de refilón sobre el tema de la deuda, de cuando Sí. el gobierno no podía pagar a tiempo. Y yo veo que de un tiempo a esta parte ha habido poca publicidad de que si los generadores tienen problemas, inclusive en la página vimos que no hay tantas cosas. ¿Realmente el gobierno está pagando a tiempo o se ha disciplinado mal el gobierno? ¿Han estado de acuerdo con ustedes o qué? Sí, mira, hubo algo importante que sucedió en septiembre del año pasado, y es que se le buscó un mecanismo para reducir una deuda que en ese momento rondaba los cerca de 800 millones de dólares. El gobierno lo que hizo fue, a través de un pool de bancos, incluyendo el mismo Banco de Reserva, traspasaron esa deuda. En vez de deberle a los generadores, le pagaron, saldaron la deuda atrasada, y los bancos entonces quedaron como los recipientes de esa deuda con el gobierno. Eso permitió que los niveles históricos bajaran mucho, y también se tomó otra medida que fue ajustar lo que son los ingresos a través de la distribuidora para que un alto porcentaje de lo que ellas perciben sea para el pago de esa energía. No atrasarse. No atrasarse. Entonces eso ha permitido que se mantenga la deuda en unos niveles, en comparación con el histórico, bajo. No quiere decir que no hay deuda. Hay claro. 100 y pico, 200 millones de Sí, pero dólares. antes Es eran 800. mucho, pero antes eran 800. ¿Cuánto es la factura y mil. eléctrica mensual de entre el Estado y los generadores eléctricos? La factura ordinaria. Exacto, una factura, ahora como están el precio de los combustibles, anda entre 90 a 100 millones, eso varía en función de cuánta energía se sirva, pero digamos entre 90 a 100 millones. O sea que ellos están más o menos a 30 días de atraso. Dos meses. No, 2 meses, 2 meses y medio a veces llega. Bien. Y eso varía también de la empresa distribuidora, que hay algunas que se retrasan más que otras. Por ejemplo, nosotros hemos registrado que Edenorte es la que tiene mayores niveles de atraso de varios meses, pero cuando eso se compensa con los pagos de Edesur y Edesur, se consolida, queda un da remanente. 2 meses. Exactamente. Está muy bien ese nivel. Y otro regalito que usted no puede hacer es, usted mencionó las empresas que tienen, que no son de la asociación que usted representa, que son empresas que tienen concesiones y que son autogeneradores. Sí. Esa es una EPG. EGP. Usted que conoce el mercado y las exenciones, yo sé que a lo mejor usted no se va a meter en esto, pero ¿qué hay de cierto en que hay muchas de esas empresas que en sus concesiones tienen más combustible
del De que que utilizan necesitan. y comercializan el excedente de esas concesiones, de esos incentivos. ¿Eso existe en República Dominicana? Bueno, obviamente sí, es una información y obviamente una de las razones que obliga al gobierno a repensar el esquema y mirar hacia el tema La de la supervisión. exoneración y las supervisiones tiene que ver con eso. Para nadie es un secreto. Ahora, lo que yo no sé quiénes hacen eso. No, claro. Pero sí está identificado y ese es uno de los No, problemas ni creo hay que lo vamos a, si corregir. lo supiéramos, no, Sí. hay que tener una prueba Exactamente. muy concreta, técnica para poder Nada hacer. más hay que hablar con el que la compre. Pero es así. Y no lo va a decir, ¿verdad que no? Sí. No, porque se tiene un negocito. Claro, por eso. Cuando a ti te venden 10,000 galones o 20,000 o medio millón mensual con 70 o 60 pesos menos, Sí. no es poco. No, No. hay que meterle un encubierto para tú de cubrir eso. Sí, eso es uno de los negocios más grandes que hay aquí, porque esa gasolina se distribuye O sea, es como- y con los transportistas. Como un camarero de eso que trabaja en Paldenilla. Exacto. Ah. Bueno. Bien. La asociación, la ADIE, va a participar no solo en las conversaciones del pacto eléctrico, sino también en el pacto fiscal. Bueno, fundamentalmente en el pacto eléctrico, por la naturaleza misma de la industria, pero obviamente también como industrias que aportan, digamos, al fisco y tienen una interacción en la economía dominicana de un gran impacto, les importan las cosas que se tomen en el pacto fiscal y a través del CONEP, la sombrilla empresarial, nosotros sí estamos teniendo participación y la tendremos como tal. O sea que no podemos ser ajenos a esa realidad de los pactos, porque es bueno señalar que nosotros creemos en los pactos. Para la República Dominicana poder llegar a ciertos niveles de desarrollo y reducción de las desigualdades que existen, deben producirse alianzas público-privadas, porque no es posible ni que el Estado por sí solo, el gobierno, pueda hacer todas las cosas que necesita el país, ni el sector privado tampoco. Entonces tenemos que comenzar a pensar en pactos, en alianzas realmente serios, que cumplan las cosas que se acuerdan, porque es la única manera de beneficiar a la ciudadanía. De lo contrario, es un Estado que estaría de espalda a las necesidades de la población. Boris, son los puntos fundamentales que están en discusión. ¿Cuáles son? Y en cuáles se ha llegado, más o menos, ¿no? Porque no se ha firmado nada, no se ha llegado a ninguna conclusión. Sí. Están más o menos consensuados. Sí. Mira, Los puntos fundamentales. Sí. Hay un consenso claramente en lo que tiene que ver y lo que nosotros desde hace años hemos venido identificando como el principal problema del sector eléctrico y que la realidad, gracias a Dios, nos ha permitido aquilatar con hechos de que es así, que es en el tema de la distribución. Hay todo un consenso entre el sector gobierno, empresarial, social y salarial, o más bien sindical, que hay que reducir el tema de las pérdidas para reducir el déficit. Hay que ajustar el tema, aplicar una tarifa técnica, que la gente reciba el precio de la electricidad que realmente es. Por ejemplo, si bajaron los combustibles desde hace un año y medio, hubo sectores que debieron haber recibido una reducción en su tarifa. Eso no sucedió precisamente porque no tenemos una tarifa técnica. Aquellos sectores que tienen subsidio del gobierno significativo deberían pagar la tarifa que el Estado Dominicano disponga, ok, subsidiada, pero que en su factura le diga cuánto el Estado, el gobierno le está pagando y por qué concepto, porque hasta que no el consumidor no reciba señales claras del precio de la electricidad, en esa medida nosotros no vamos a ser muy conscientes ni racionales en el uso de la energía. Entonces, hay consenso en eso, reducción de pérdidas, asunto de la tarifa, hay disenso o visiones encontradas en el tema de la propiedad estatal, de quién, por ejemplo, maneja las distribuidoras, si son se quedan como el sector público Son o mixta, si deberían mixta. ser en Si el el sector gobierno privado. debe participar en la generación o no. Exacto, en ese punto también hay divergencia, el gobierno sigue entendiendo que debe tener una participación importante en generación, está ahí un consenso en cuanto a la comercialización como una vía. Y al medio ambiente, ¿se ha tratado de establecer porcentajes de electricidad de instalación
de las plantas a futuro, de que tengan un porcentaje de energía, Sí, un sí. componente de energía Energía renovable? Claro, lo que sí se ha discutido, porque no se ha presentado de manera clara sobre la mesa ningún estudio que diga claramente cuál es el porcentaje de penetración de las energías renovables, pero sí se ha acordado que tenemos que llegar al nivel máximo permitido en el sistema para que podamos tener mayor cantidad de energías Claro. renovables, fundamentalmente eólica y Eólica. solar. Eso sí se ha planteado. Ingeniero, aquí yo le voy a preguntar un tema que viene del 97, ligado con lo que usted acaba de decir cuando hablaba de tarifa técnica. En el 97, creo, si mal no recuerdo, se emitió la ley de privatización, Sí. donde estaban en muy gran parte la parte eléctrica. Y ahora decimos, bueno, no sabemos bien quién se va a quedar con la propiedad. Y ahí entran las generadoras, aunque fue un desprendimiento de todo lo que era CDE grande. Cosa grande. Sí. Pero me gustaría, y es un tema para la gente, que eso que hablamos de tarifa técnica versus la ley 112-00, que fue donde se estableció Sí. el nivel del impuesto y los cálculos para esto, que siempre son criticados toda la semana, porque la gente dice que no es transparente lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio con la publicación de la tarifa. Pregunto, si la asociación real y efectivamente está conteste en lo que se hace en la aplicación de esa ley, o si realmente no es tan transparente como la gente dice que no lo es. Sí, porque ahí usted está planteando el tema de los combustibles, porque la 112.00, ese es el precio de combustible que varía semanalmente. En cuanto a lo que es la tarifa eléctrica, que está regido por la ley 125.01, en la tarifa eléctrica no ha habido cambios significativos. Nosotros tenemos la misma tarifa eléctrica de hace 4 años, porque la superintendencia ni la sube ni la baja en función de las variaciones de las 3 variables que toman en cuenta, que es el tema de inflación, tasa de cambio y precio de los combustibles. Entonces, esa es una de las quejas que ha habido en el tema del pacto, que no podemos tener una tarifa política, por decirlo así, en el sentido de que no se ajusta en función de la realidad de las variables que intervienen para el cálculo de la misma. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los combustibles, que usted señalaba y demás, bueno, eso ya la sociedad ya ha habido en múltiples ocasiones planteamientos solicitando mayores niveles de transparencia en cuanto al cálculo de los combustibles. Sí se percibe que hay como un desfase entre las situaciones mismas que ocurren en los mercados internacionales con el combustible o petróleo que nosotros compramos y el ajuste de la tarifa. Sí se percibe en ocasiones tarifa, o más bien combustible, precio de combustible, que se frisan en el tiempo por situaciones muy coyunturales, sí, dígase una elección y demás, que hace mucho daño a la transparencia de esa ley y de ese mecanismo de aplicación. Morrison, aunque en la parte final vamos a hablar de cambio de matriz, de Punta Catalina, de la renegociación de los acuerdos de Madrid, que lo que son los 3 ejes del sector para resolver el problema eléctrico. Yo lo escucho y recuerdo el comentario cuando iniciamos el programa hoy con la información de Rubén Bichara de que del nivel de ejecución de Punta Catalina, y vemos en lo que pasó con el financiamiento, y recuerdo la entrevista suya aquí en el programa anterior donde yo le decía, el gobierno está utilizando el dinero del subsidio para construir Punta Catalina, sí, y usted decía, yo no sé, yo tampoco, o sea, creíamos que dimos la información, pero porque si no tenía financiamiento, la electricidad no bajó y se utilizó el subsidio, ¿dónde está el dinero? Exacto. Vemos la información de Bichara, genial desde nuestro punto de vista, tal vez para ustedes no, porque no les interesa que el gobierno tenga una planta de 700 megas paga, porque entonces va a comprar menos energía, que entendemos su sector. Pero para nosotros es genial. El gobierno anuncia que tiene hoy 1.200 millones de dólares ejecutados, pagados, no ejecutados, pagados en la construcción de Punta Catalina de 1.900, de los cuales solo debe 300 porque 800 lo hizo con el dinero del subsidio y lo convirtió en un capital. Su opinión sobre esto y si la Asociación de Generadores Eléctricos de empresas que usted representa piensa participar como inversión en la parte final o inclusive adquirir un porcentaje importante de este proyecto de Punta Catalina.
Sí, mira, lo primero que con relación a lo de la planta y la inversión que se ha hecho tomando los recursos que se han ahorrado del subsidio, bueno, es una decisión del gobierno, del Estado, que es soberano. Que estuvo bien, porque no la debemos. Bueno, exacto. Si se ha manejado así, de una manera tan clara y transparente, y el pueblo y la sociedad y los ciudadanos lo ven bien, bueno, esa es la relación de la democracia y el poder que le otorga al Estado como soberano representativo de ese pueblo. Ahora, ¿qué sucede? El tema de Catalina hay que verlo desde el siguiente punto de vista. Hay que analizarlo desde un punto de vista técnico. ¿Qué representa esa planta en el sistema eléctrico nacional en términos de lo que tiene que ver con la regulación? Ayuda de una u otra forma a generar una electricidad que pueda llegar a los niveles adecuados, o vamos a tomar esas inversiones y de una u otra forma no reflejarla para enviar una señal de precio ficticia para la población dominicana que al final de cuentas nos genere un déficit. Son las cosas que hay que preguntarse. ¿Realmente soluciona Catalina el problema eléctrico? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. Yo, como arte de magia, traería a Catalina, y si la pusiera ahora mismo en el sistema funcional, yo le digo que no se resuelve el problema eléctrico. Esas son de las cosas. Pero ayudan. Bueno, puede ayudar desde el punto de vista, digamos, de mayor generación, pero ¿cómo eso impacta a los otros generadores? Bueno, con los otros generadores, con el cambio de matriz y con el vencimiento de los acuerdos de Madrid, la renegociación con todos ustedes de la tarifa y la forma, yo creo que eso no beneficia el sistema. Sí, mira que lo que sucede, que la inserción de una planta de ese tamaño en el sistema puede, si no se maneja de manera clara y transparente el tema del precio, puede en el mercado spot, lo que le llaman el mercado de ocasión, hundir tanto los precios que, combinado eso con las restricciones del precio de tope que tiene la superintendencia, generar un desincentivo en los demás generadores por un hundimiento de ese precio spot que haga que esos generadores salgan. Entonces tú vas a tener... Pero forzado por razones técnicas. Por razones técnicas. O sea, porque ¿qué es lo que sucede? Ahora mismo el mercado spot tiene un tope, lo que le llaman un price cap. O sea, una cosa que supuestamente es un mercado libre de energía, pero ahora mismo la superintendencia ha puesto, yo no pago por encima de tal precio. Pero entonces, ¿eso no es lógico? Bueno, por eso mismo, la ley, eso hay una relación. Entonces, ¿qué sucede? Si tú entras una planta así, lo voy a tratar de explicar lo más llano posible, ¿verdad? Para que se vea. Si tú entras una planta de esa dimensión, entendiendo que resuelve el problema, y eso te deprime los precios, porque tú no reflejas. Porque ¿cuál es el precio del kilovatio hora que debe vender Punta Catalina? Debe ser el precio del costo variable de despacho de producir con carbón, que es bajo, pero tú tienes que, para formar lo que le llaman el precio monómico, que sumarle lo que es la inversión del capital. Como la hizo el Estado mismo puede decir, no, eso me costó a mí cero, o me costó cualquier cosa, o eso lo van a pagar los ciudadanos, entonces bajita. Cuando tú entres eso en el mercado de spot con una planta de ese tamaño, te va a hundir el precio, te va a sacar muchos generadores, y al sacarte muchos generadores, entonces se desincentiva, entonces tú no tienes cómo cubrir la demanda. Entonces vamos a seguir con el tema de los apagones. Eso explicado así de manera simple, es algo que yo lo digo para que los técnicos comiencen a pero también está el tema del incremento, un tema que usted nos hablaba, que es como la demanda aumenta todos los años en 100 megas. Exactamente. Mire, por ejemplo, ya que usted toca eso, Michelle, hay un tema, cuando yo decía ahorita que si ahora mismo por arte de magia pusiéramos una planta de ese tamaño en el sistema, recuerde que aquí la demanda está restringida. Las empresas distribuidoras todos los días dicen cuál es la demanda que se va a dar. Aquí no se conoce la demanda real del sistema. Con las expectativas que se han creado con Punta Catalina, entonces todas esas industrias que han hecho inversiones en autogeneración, todos esos edificios que tienen plantas eléctricas, todos esos inversores, si tú sacas todo eso del sistema, entendiendo que tú vas a suplir la demanda total, ¿qué sucede? Te vas a quedar corto. Por eso es un mito quienes han estado planteando y vendiéndole a la población la idea de que Punta Catalina se está haciendo para desplazar esos generadores caros. Mire, yo he dicho muchas cosas y hasta lo he escrito en libro y artículos, y me gustaría
que se tomen ahí de esas cosas que yo dije hace 2 y 3 años y se están viendo ahora. Yo en este programa digo lo siguiente, yo quiero ver cuando entre esa planta Punta Catalina y me hagan una evaluación a ver si realmente no se van a necesitar esos generadores que se han estado detractando. Pero el se van a gobierno dice necesitar. que se necesitan, pero a otro precio. Bueno, lo que pasa es que el otro precio, mira qué sucede, ahí es una pregunta interesante. El precio de generación es uno, no el precio al que el que lo compra quiera, porque tú tienes costos reales. Por ejemplo, si una planta te produce a ti, por decir un ejemplo cualquiera, a 8 centavos de dólares, yo no te puedo pedir a tu Que planta, le venda mira, 6. véndame a 6, porque no te va a vender lo que No, va a decir claro. acá. Tiene Pero que yo no, venderme a yo, 9. Por debajo de yo mi no voy a costo. trabajar para perder, para subsidiarte. Claro, usted tiene razón, y debe entonces ser ¿qué así. sucede? Ahora hay otro tema con el asunto de los contratos y el vencimiento de los que quedan de Madrid. De Madrid. Los ¿De vez contratos, en cuando? ¿El 17 o el 10? no, ahora en julio, el mes que viene. Ah, en julio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una situación que los periódicos registran declaraciones nuestras hace 1 año y pico diciendo que hay que celebrar las licitaciones públicas para compra de energía como manda la ley en su artículo 110. Hace un año y medio estamos diciendo que no van a vencer los contratos dentro de un mes. Toda la energía prácticamente, a excepción de AES Andrés, CESPEN y demás, se va al mercado spot. Eso tiene otra connotación que ahí Sí. parece que no se está viendo. Ahora, ha habido una... Eso como agente libre en pelota. Sí, Sí, y yo sí. le puedo explicar después en detalle qué implica eso. Sí, pero para que ha también se ha entienda. habido como una animadversión Sí. global sobre el tema de los acuerdos de Madrid. Y no tiene nada que ver con España ni nada, sino que se Sí. firmaron ahí. Exacto. Pero la gente entiende que eso es negativo para la gente, o sea, para el consumidor. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso nos va a ayudar ahora? Y entonces lo acaba de decir ahora mismo de una manera muy clara. ¿Qué va a pasar? O sea, Sí, mire, lo que va a pasar con el vencimiento de esos contratos que fueron satanizados durante mucho tiempo es que esa energía se va al mercado libre spot. Cuando usted no tiene un contrato con una empresa, usted no puede obligarla a que le sirva algo. Obviamente el que ya está aquí va a tratar de vender en el mercado spot, pero si esos precios del mercado spot que están de una u otra forma intervenido por la superintendencia, Por eso. no le es rentable el generador, él no tiene obligación de servir esa energía. Eso tiene un impacto en el sector. bueno, pero ahí tendrían que ver los técnicos de la superintendencia, Sí. evaluar este tema de que si yo tengo intervenido, vamos a decir, los precios, que no debe ser, pero está bien, el gobierno también tiene que protegerse. ¿Qué va a pasar cuando todos esos contratos estén ahí? Esas son de las discusiones. Tenemos que en un par de semanas volver a traerlo a este programa para hablar de lo que es el mercado spot, lo que es un PP, PPA. un PPA, cómo se puede instalar una empresa, quiénes son los miembros de la asociación. Nos vamos a ir un poquito al área más técnica Excelente. y algunos datos que son importantes para ver si acabamos de firmar un pacto eléctrico, ¿verdad? Necesario. Y donde sobre todo todos los intereses se cuiden. Porque aquí a veces es malo decir que los intereses, bueno, también esos generadores invirtieron durante años su dinero para darnos luz. Cara, Exactamente. pero para darnos luz. No, ¿verdad? y al final de cuentas, todos tenemos intereses, porque todos somos consumidores. Y Seguro. yo quiero que me den un servicio 24 horas y a precio competitivo, igual que todo el que nos Claro. está viendo. Sí, y pero- eso, No, y yo- eso yo- debe yo no ser lo la quiero- esencia del pero pacto. es Yo no quiero complejo, competitivo, yo quiero por debajo. Bueno, competitivo. Morrison, Está bien. muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes. vamos a ver si estos 2 o 3 temas se ponen de acuerdo para que todos los dominicanos por fin podamos por lo menos mejorar el tema de la electricidad en República Dominicana y de los precios de la electricidad. Muchísimas gracias al ingeniero Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Vamos a una pausa y venimos con nuestro segundo invitado.